Hola a todos. He realizado este esquema tratando de clarificar los órganos de gobierno y participación en las escuelas de educación infantil dentro del territorio de la Comunidad de Madrid. Vimos este tema de la participación ya, el tema 6, en las clases virtuales y este tema concretamente lo vimos a través de la LOE con las modificaciones de la LOMLOE. Sabéis que es una legislación nacional, por tanto tiene un carácter muy global y no iba muy al detalle de lo que es nuestro caso, que son escuelas de educación infantil de primer ciclo. Por tanto, hoy vamos a ir a legislación mucho más adecuada a esto, como sería el Real Decreto 82/1996 del 26 de enero y también la Orden 2979/1996 del 13 de noviembre. Comenzamos explicando un poquitín este esquema. En este esquema podemos ver que son órganos unipersonales. En este caso vemos solamente el director, que es el que viene reflejado para la Comunidad de Madrid en escuelas de educación infantil de primer ciclo, y órganos colegiados como serían el consejo escolar y el claustro de profesores o equipo educativo. Hay otras personas, ¿no? Otros profesionales que también son órganos de participación, pero que lo veremos aparte porque no están tan reglados como sería el caso de los órganos unipersonales y de los órganos colegiados, ¿de acuerdo? O no a través de la legislación. Comenzamos viendo el título 2 del Real Decreto 82/1996 en el capítulo 1 y artículo 5, que habla de órganos colegiados y unipersonales. Dice que las escuelas de educación infantil y los colegios de primaria tendrán órganos colegiados y unipersonales, como hemos visto hasta este momento. Describe un poco por encima que las escuelas de educación infantil y los colegios de primaria que funcionen conjuntamente tendrán órganos de gobierno únicos en los que participarán padres y maestros de ambos niveles. Esto ya lo vimos en la clase. También vimos que para determinar el número de unidades del colegio se sumarán las correspondientes a ambas circunstancias. En la sección primera, artículo 8, habla del carácter y composición del consejo escolar. El consejo escolar de las escuelas de educación infantil y los colegios de primaria es el órgano de participación de los diferentes miembros de la comunidad educativa. Esto significa que va a haber componentes de diferentes ámbitos, como puede ser el familiar, el de los propios profesores, ¿de acuerdo? El consejo escolar de los centros que tengan 9 o más unidades estará compuesto por el director del centro, que será el presidente, el jefe de estudios, 5 maestros elegidos por el claustro, 5 representantes de los padres de alumnos, un representante del personal de administración y servicios, un concejal o representante del ayuntamiento en el que se encuadre la escuela o el centro educativo, vamos, el colegio. Y el secretario, que actuará como secretario del consejo con voz pero sin voto. En los centros con 6 o más unidades y menos de 9 estará compuesto por el director con las mismas características que el anterior, 3 maestros elegidos por el claustro, 3 representantes de los padres de alumnos, un concejal o representante del ayuntamiento del municipio donde se encuentre la escuela y el secretario con las mismas características que antes. En los centros con más de 2 unidades y menos de 6, el consejo escolar estará compuesto por el director del centro con las mismas características que anteriormente, 2 maestros elegidos por el claustro, uno de ellos designado por el director que actuará como secretario con voz y voto en el consejo. 2 representantes de los padres de alumnos, un concejal con las mismas características que habíamos visto antes. En los centros con 1 o 2 unidades, el consejo escolar estará compuesto por el director del centro, que será su presidente y actuará también como secretario, un representante de los padres de alumnos, un concejal, como habíamos dicho anteriormente. De los representantes de los padres de alumnos que componen el consejo escolar, uno de ellos será designado, en su caso, por la Asociación de Padres de Alumnos. El tema de los alumnos aquí no lo tocamos porque evidentemente no se van a poder representar porque son muy chiquititos, ¿de acuerdo? La elección y la renovación tampoco la vamos a ver, puesto que lo que me estáis preguntando sobre todo son las competencias que tendrían los diferentes organismos. Pasamos a ver, según este Real Decreto 82/1996 del 26 de enero, cuáles serían las competencias del Consejo Escolar. Establecer las directrices para la elaboración del proyecto educativo, aprobarlo y evaluarlo, sin prejuicio de las competencias que el claustro de profesores tiene atribuidas en esto. Elegir al director del centro, proponer la revocación del renombramiento del director en los términos establecidos en el artículo 19.3c. Decidir sobre la admisión de alumnos con sujeción a lo establecido en la normativa. Aprobar el reglamento de régimen interior.
Resolver los conflictos e interponer correcciones con finalidad pedagógica que correspondan a aquellas conductas del alumnado que puedan perjudicar la convivencia en el centro. Aprobar el proyecto de presupuesto del centro, promover la renovación de las instalaciones y equipo escolar y vigilar también su conservación. Aprobar y evaluar la programación general del centro, respetando los aspectos docentes que competen al claustro. Aprobar y evaluar la programación general de las actividades escolares complementarias. Fijar las directrices para la colaboración del centro con fines culturales, educativos y asistenciales con otros centros o entidades. Analizar y evaluar el funcionamiento general del centro, especialmente la eficacia en la gestión de los recursos y así como la aplicación de las normas de convivencia. Elaborar también un informe de la misma que se incluirá en la memoria anual. Analizar y evaluar la evolución del rendimiento escolar general del centro. Analizar y valorar los resultados de la evaluación que del centro realice la Administración Educativa o cualquier informe referente a la marcha del mismo. Informar la memoria anual sobre las actividades y actuación general del centro. Conocer las relaciones del centro con las instituciones de su entorno. Esto sería, como hemos visto, el Consejo Escolar, ¿de acuerdo? Según el Real Decreto. Ahora vamos a ver el Consejo Escolar a través de la Orden 2979/1996 del 13 de noviembre de la Consejería de Educación y Cultura sobre las elecciones y constitución de los centros escolares, de los consejos escolares, en los centros de educación infantil de la Comunidad de Madrid. En su inicio, en la fundamentación, habla de por qué necesita perfilar lo dicho en el anterior decreto, ¿de acuerdo? Lo leo para que os quede claro. El objeto de la presente orden es regular los procesos de elección, designación, nombramiento y constitución de los consejos escolares en los centros de la red pública, escuelas infantiles y casas de niños de la Comunidad de Madrid. Afecta a los centros de titularidad de la Comunidad de Madrid y los de titularidad municipal que tengan convenio con la Comunidad de Madrid. La composición será en aquellas escuelas que tengan 6 o más unidades, el director de la escuela, que será el presidente del consejo, 3 representantes del equipo educativo de la escuela, de los que el más joven actuará como secretario, 3 representantes de los padres y madres de alumnos, un concejal o representante del ayuntamiento, como decíamos en la anterior legislación. El consejo escolar de las escuelas que tengan menos de 6 unidades y más de 2 estará compuesto por el director, 2 representantes del equipo educativo de la escuela, de los que el más joven actuará como secretario, 2 representantes de los padres y las madres de alumnos, un representante del personal de administración y servicios de la escuela y un concejal o representante del ayuntamiento, como veíamos anteriormente. Creo que en el anterior punto se me ha olvidado citar al responsable de la administración, pero bueno, serían idénticos, salvo que en aquellas escuelas o casas de niños que tengan 6 o más unidades, habría 3 representantes, tanto del equipo educativo como de los padres, y en este caso serían 2, ¿de acuerdo? En aquellas escuelas que tienen menos de 6 unidades y más de 2, serían 2 representantes del equipo educativo y 2 representantes de padres y madres. En las casas de niños que tengan más de 2 unidades y menos de 6, se compondrá por el director de la zona de casa de niños, que será su presidente, 2 representantes del equipo educativo de la casa de niños, del que más joven actuará como secretario, 2 representantes de padres y madres de alumnos, un concejal o representante del ayuntamiento. El consejo escolar de las casas de niños que tengan 1 y 2 unidades estará compuesto por el director de la zona de casas de niños, un representante del equipo educativo de las casas de niños que actuará como secretario, un representante de los padres y madres de alumnos y un concejal del ayuntamiento. El consejo escolar de los centros cuyo funcionamiento está arreglado por un convenio de colaboración formalizado entre la Comunidad de Madrid y una entidad u organismo oficial podrá aumentarse en un miembro más, representante del mencionado organismo, si en el convenio así se establece expresamente y siempre que el organismo no esté ya representado previamente. Bien, vamos a ver, según esta legislación, cuáles serían las competencias del consejo escolar. Participar en la elaboración del proyecto educativo y del reglamento de régimen interior como parte integrante del mismo, aprobarlo y evaluarlo sin prejuicio de las competencias del equipo educativo.
decidir sobre la admisión de niños en el marco de la normativa vigente, asignar y revisar las cuotas a satisfacer por las familias conforme a criterios y baremos establecidos por la Comunidad de Madrid y los ayuntamientos que han suscrito convenio con la Consejería de Educación y Cultura. Aprobar el proyecto de presupuesto de los gastos de funcionamiento del centro y la ejecución del mismo para cada ejercicio económico. Realizar propuestas a la administración titular del centro de renovación o remodelación de espacios, así como de equipamiento escolar y vigilar su uso y conservación. Aprobar el plan anual del centro, objetivos, actividades, recursos y organización de la escuela para el desarrollo dentro de los límites presupuestarios y respetando los aspectos docentes que competen al equipo educativo. Aprobar y evaluar la programación general de actividades escolares complementarias. Establecer relaciones de colaboración con otros centros o instituciones para fines culturales o educativos según normativa vigente. Aprobar la memoria anual y proponer los planes de mejora para el curso siguiente. Realizar propuestas debidamente razonadas a la administración titular del centro sobre modificación de horarios en relación a la normativa general establecida por la Comunidad de Madrid y siempre que se respete el cómputo de horas escolares diarias prefijadas por la red pública de escuelas infantiles. Analizar y valorar los resultados de la evaluación que el centro realiza en la administración titular o cualquier informe referente a la marcha del mismo. Conocer las relaciones del centro con las instituciones de su entorno, elegir al director o directora de la Escuela de Educación Infantil, proponer la revocación del nombramiento del director o directora. Bien, pasamos a ver el claustro de profesores, ¿de acuerdo? Según el Real Decreto 82/1996 del 26 de enero. En el artículo 22 habla del carácter y composición del claustro de profesores. El claustro, órgano propio de participación de los maestros en el centro, tiene la responsabilidad de planificar, coordinar, decidir e informar sobre todos los aspectos docentes del mismo. Será presidido por el director y estará integrado por la totalidad de los profesores que presten servicio en el centro. Las competencias del claustro serán formular propuestas dirigidas al equipo directivo para la elaboración del proyecto educativo y de la programación general anual. Las competencias, establecer los criterios para la elaboración de los proyectos curriculares de etapa, aprobarlos, evaluarlos y decidir las posibles modificaciones posteriores, aprobar los aspectos docentes de la programación general anual, conforme al proyecto educativo e informar antes de su presentación al Consejo Escolar. Promover iniciativas en el ámbito de la experimentación y la investigación pedagógica, elegir a sus representantes en el Consejo Escolar, conocer las candidaturas a la dirección y los programas presentados por los candidatos, coordinar las funciones referentes a la orientación, tutoría, evaluación y recuperación de los alumnos, analizar y valorar los resultados de la evaluación que el centro realiza a la administración educativa o cualquier información referente a la marcha del mismo, analizar y evaluar los aspectos docentes del proyecto educativo y la programación general anual, participar en la planificación de la formación del profesorado del centro y elegir a sus representantes en el centro de profesores y recursos. Aprobar los criterios pedagógicos para la elaboración de los horarios de los alumnos. Aprobar la planificación general de las sesiones de evaluación. Aprobar los criterios para la elaboración de los horarios de los profesores. Analizar y valorar trimestralmente la situación económica del centro. Analizar y valorar la evolución del rendimiento escolar general del centro a través de los resultados de las evaluaciones y cuantos otros medios se consideren. Conocer las relaciones del centro con las instituciones de su entorno. Régimen de funcionamiento del claustro. Se reunirá como mínimo una vez al trimestre y siempre que lo convoque el director o lo solicite 1/3 de sus miembros. Será preceptiva además una sesión del claustro al principio de curso y otra al final. Es obligatoria la asistencia, ¿de acuerdo? Vamos a ver ahora el capítulo 3 de este mismo Real Decreto, que serían los órganos unipersonales de gobierno. Por tanto, el equipo directivo, en el artículo 25. Hemos visto ya los órganos colegiados. Empezamos por el Consejo Escolar, como bien sabéis. Aquí tenemos la composición en general, ¿de acuerdo? Y ya sabéis que dependiendo de las unidades de las que se componga el centro, pues aumentarán o disminuirán el tema de los representantes, ¿vale? Y luego hemos visto el claustro o equipo educativo y ahora vamos a ver los órganos unipersonales, concretamente el director, que es la figura que está vigente en las escuelas de educación infantil del primer ciclo. Los órganos unipersonales de gobierno constituyen el equipo directivo del centro y trabajarán de forma coordinada en el desempeño de sus funciones,
que son velar por el buen funcionamiento del centro, estudiar y presentar al claustro y consejo escolar propuestas para facilitar y fomentar la participación coordinada de toda la comunidad educativa en la vida del centro, proponer procedimientos de evaluación de las distintas actividades y proyectos del centro y colaborar en las evaluaciones externas de su funcionamiento, proponer a la comunidad escolar actuaciones de carácter preventivo que favorezcan las relaciones entre los distintos colectivos que la integran y mejoren la convivencia en el centro, adoptar las medidas necesarias para la ejecución coordinada de las decisiones del Consejo Escolar y del claustro en el ámbito de sus competencias, establecer los criterios para la elaboración del proyecto del presupuesto, elaborar la propuesta de proyecto educativo del centro, la programación general anual y la memoria final de curso, aquellas otras funciones que delegue en él el Consejo Escolar en el ámbito de su competencia. Este equipo directivo podrá invitar a sus reuniones con carácter consultivo a cualquier miembro de la comunidad educativa que crea conveniente. Las competencias del director son ostentar la representación del centro y representar oficialmente la administración educativa en el centro. Cumplir y hacer cumplir las leyes y demás disposiciones vigentes. Dirigir y coordinar todas las actividades del centro de acuerdo con las disposiciones vigentes. Colaborar con los órganos de la administración educativa en todo lo relativo al logro de objetivos del centro, así como formar parte de los órganos consultivos de la dirección provincial. Ejercer la jefatura de todo el personal adscrito al centro y controlar la asistencia al trabajo. Mantener las relaciones administrativas con la dirección provincial y proporcionar la información que les sea requerida. Gestionar los medios materiales del centro, autorizar los gastos de acuerdo con el presupuesto del centro y ordenar los pagos, visar las certificaciones y documentos oficiales del centro, designar y proponer el cese de los restantes miembros del equipo directivo. Aquí ya sabéis que estaría él o en todo caso un secretario, así como designar y cesar a los coordinadores de ciclo y a tutores de acuerdo con el procedimiento establecido en el reglamento. Ejecutar en el ámbito de su competencia los acuerdos de los órganos colegiados. Fomentar y coordinar la participación de los distintos sectores de la comunidad escolar y procurar los medios precisos para la más eficaz ejecución de sus respectivas competencias, garantizando siempre el derecho a reunión de los profesores, padres, alumnos y personal de administración y servicios. Elaborar con el equipo directivo, si lo hubiere, la propuesta de proyecto educativo y de la programación general anual. Convocar y presidir los actos académicos, el consejo escolar, el claustro y la comisión de coordinación pedagógica del centro. Promover e impulsar las relaciones del centro con las instituciones de su entorno. Elevar al director provincial la memoria anual sobre las actividades y situación general del centro. Proporcionar la información que le sea requerida por las autoridades educativas competentes. Facilitar la información sobre la vida del centro a los distintos sectores de la comunidad escolar. Favorecer la convivencia en el centro y garantizar el procedimiento para imponer las correcciones que correspondan. Realizar las contrataciones de obras, servicios y suministros de acuerdo con la disposición vigente. Favorecer la evaluación de todos los proyectos y actividades del centro y colaborar con las administraciones educativas en las evaluaciones externas. Bien, hasta aquí estarían las funciones y corto porque si no, no voy a poder subir el vídeo. Gracias por la atención.